lunes 24 de febrero de 2020, Ciudad de México, Palacio de Minería, Día de la Bandera en este país, y hasta la bandera se pone en esos pasillos y esa feria, sobre todo después del fin de semana. Bienvenidos a todos a días feriados, y aquí rendimos honores también, como no, aparte de la bandera, a las letras. Y junto a mí, una mujer de bandera, Julia Santibáñez. Oye, y usted de bandera rosa, muy colorida, Laura García. Qué gusto estar aquí de nuevo en la Filminería, con todo lo que está pasando, con homenajes. Hablemos un segundito de los homenajes. Clarice Lispector, Eliseo Diego, Charles Bukowski, Abel Quesada, Mario Benedetti, ¿no? Guadalupe Dueñas. Homenajes por los centenarios de nacimiento. ¿Qué cantidad de gente nació hace 100 años? Oye, sí, algo pasó ahí, algo tenía el agua. Los años 20 siempre pasa algo. En cada siglo los años 20 son... sí. Pues importantes, de una intensidad y de una... con consecuencias. Uf, qué barbaridad. Vamos a ver este año que nos depara. Hoy lunes las presentaciones, las actividades empezaron a las 12 del día. Está abierto, recuerden, esta feria desde las 11. Y hoy empezaron las jornadas juveniles, que son uno de esos platos fuertes que tiene esta feria. Durante hoy, mañana y pasado se estará hablando aquí de temas que están relacionados con la juventud, que les interesan o que quizá les puedan interesar. Así que acérquense. En la mañana se pone bien rico pasear por esta feria, y en la tarde ya está todo, pues ahora sí que bien bullicioso. Bullendo, sí, bullendo de gente y de gustos y de emoción de los chavitos. Me gusta mucho ver a los niños que salen con sus libros y digo, ahí se está forjando, se está gestando un lector. Así que bueno, aquí estamos en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con una emisión más de días feriados. ¿Y qué queremos? Queremos que la gente se comunique con nosotros a través de... Estamos aquí, por supuesto, en redes sociales. Recuerden, por Twitter, por Facebook Live. Bienvenidos a todos los que nos estén viendo en sus dispositivos. Y también en Instagram. Ayer lanzábamos una pregunta. Queríamos que nos dijeran 3 dioses que habitaban el Olimpo en la mitología griega. Bueno, pues la persona que se llevará ese libro fantástico de los dioses del Olimpo, de Alberto Lati, que estuvo aquí con nosotros ayer, fue ni más ni menos que en Twitter, línea... de Alba Pindas, que nos dijo que de esos 3, de esos 12, digamos que hay más, pero los 3 que nos dio ella fue Hera, Atenea y Afrodita. También en esa lista que nombramos como que es la base estaban Zeus, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Apolo, Artemisa, pero también hay otros personajes como Perséfone, Hebe, Hades, Dioniso, Eros. Hay tantos dioses en la mitología y muchos habitan en el gran monte del Olimpo. Y que tiene que ver con virtudes, defectos, pasiones, con destinos humanos. Y por eso la mitología griega no pasa ni pasará nunca de moda, porque sigue hablándonos a lo más interior, a todas nuestras capas internas, a nuestros intersticios. Ahí hay un dios que corresponde en cada momento, casi del día y de la vida, ¿no? ¿Cómo de qué te sientes hoy? ¿De qué diosa? ¿Cómo de qué me sentiré hoy? Pues yo quisiera ser Atenea, pero pues yo no sé, ¿verdad? No me corresponde a mí decirlo. La diosa Al final de este programa lanzaremos la pregunta de hoy, que también tenemos un libro del que hablaremos en el siguiente bloque, pero antes nos vamos a una cápsula que habla de inclusión. Este programa vamos a estar hablando mucho de todos esos libros para todos esos públicos y que todos estén incluidos. Vamos a empezar hablando de la población indígena, si esa educación tiene que ser homogénea, como viene siendo, o tiene que tener también sus características. Alrededor de 11 millones de personas en este país tienen como lengua, digamos, materna, otra que no es el español, y hay que darles espacio a todas, hay que incluirlas. El náhuatl, por supuesto, que es de las más habladas, el maya, el central, pero hay que darles cabida a todas, ¿verdad? Esas 68 que tenemos con esa variedad lingüística. Exacto, y concebir que esas 68 lenguas corresponden a 68 formas de ver el mundo, porque una lengua no es nada más una forma de decir las cosas, sino implica una cosmovisión, una manera de plantarte en la realidad, de concebirte a ti mismo, de concebir la relación con los otros. Y bueno, de todos estos temas fascinantes nos habla la siguiente cápsula sobre este libro, Propuestas de Educación Indígena. Así que vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos esta cápsula. El libro se llama Propuestas de Educación Indígena. Tiene un segundo título que es
Educación en comunidad, inclusión e interculturalidad. Pues recupera con la participación de algunos autores aspectos que reflexionan sobre lo que es la educación indígena, recupera el calificativo de indígena para una educación que en México requiere realmente un desarrollo muy importante porque no se ha hecho educación indígena, se ha hecho una educación para todos, pero que no reconoce especificidades. El Estado mexicano se conformó a partir de esta idea decimonónica de homogeneizar a su población en torno a una lengua y a una cultura. Y actualmente estamos hablando de que en México existen 68 lenguas, ¿no? Y por consecuente 68 culturas, todas diferentes entre sí. Sí sufrimos todas las consecuencias, es decir, toda la inercia institucional de la escuela sigue teniendo su impacto en propiamente la marginación de los estudiantes indígenas. Entonces ahí nos vamos a encontrar opiniones de viejas experiencias, pero también quisimos incluir la palabra de jóvenes universitarios que ahora son maestros en sus comunidades indígenas, que están reflexionando desde otro punto de vista sobre la educación que recibieron y sobre la que ellos quieren dar, un poco reaccionando a muchas de las cosas con las que no estuvieron de acuerdo cuando ellos estudiaron la escuela. Si a un maestro se le ocurre realizar una secuencia que resulta genial para el aprendizaje bilingüe intercultural de los chicos, pues se queda en esa pequeña localidad rural y nadie más se entera. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tomar algunas de estas experiencias que desde nuestro punto de vista nos parece que son extraordinarias y ponerlas juntas todas en un libro. Escogimos, digamos, algunos jóvenes de la licenciatura que tenían preocupaciones muy sustantivas y en particular yo dirigí sus tesis, dirigimos las investigaciones a lo largo de 2 años y luego se constituyeron en trabajos de titulación, todos están titulados y a partir de eso hicimos como un concentrado para que lo puedan conocer y leer pues, los maestros, otros universitarios en universidades interculturales, docentes que lidian con población indígena en cualquier nivel educativo. Una asignatura aún pendiente por resolver y por integrar a todos los habitantes de esta nación pluricultural, así que bueno, ahí tenemos las palabras, las informaciones que nos regala Rocío Casariego. Gracias, Rocío, por recibirnos en día feriados, y gracias a Monique Cepeda, que es nuestra invitada de hoy, con quien hablaremos de inclusión, por supuesto, y de un libro que has escrito que se llama Quibombo, que digamos que engloba un montón de cuestionamientos, de temas y de problemas que tienen que resolver hoy en día la juventud, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este proyecto que empezó con un libro. Muchas gracias. Empieza con un libro, como bien dices, y esperemos que viva en varias plataformas, estamos en eso. Este es un libro para entre las edades de 6 y 12 años, pero esto no quiere decir que solamente sea para niños, es para las familias, tiene que ver con abrir el diálogo en casa, el poder hablar de temas que a veces nos cuesta un poquito de trabajo a los adultos, abordar cuestiones inquietantes con los chicos y sin embargo están en la vida cotidiana de ellos, ¿no? Entonces Quibombo tiene esta intención de acompañar a nuestros chicos con palabras desde la casa, buscando sus propias respuestas a interrogantes que están pues siempre presentes en el mundo de los niños, ¿no? Los niños observan, se dan cuenta, interpretan, nos leen ¿no? las expresiones de la cara y luego dicen, se hacen un montón de preguntas que a veces los adultos dejamos sin responder. Entonces, Quibombo tiene este propósito de ser un personaje que irrumpe dentro de tu casa y te facilita el diálogo, ¿no? Es central lo que mencionas, Monique, porque muchas veces estamos habituados a que las preguntas de los niños incomodan, y es verdad, pero quiero decir, a lo que estamos habituados es a responder de una manera que no está padre, por decirlo así. que cierra, como que los... Cierra la puerta, Ajá. los castiga, los hace sentir Así inadecuados, que no está bien lo que están preguntando, y las preguntas, tú lo destacas, de hecho, desde la misma portada. Miedo tengo, miedo tienes, miedo tenemos, y luego un juego ahí que uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué dice ahí? Porque hay un alfabeto ahí que no conozco.
es como tu planteamiento, decir, sí se vale preguntar, está bien preguntar, vamos a celebrar el cuestionamiento, por ahí va. Así es, me encantó esto que planteaste de sentirse inadecuado, porque esa es una constante en el mundo de los niños, ¿no? Llegan a la casa y hacen una pregunta y la expresión que tenemos o la respuesta que damos los hace sentir como fuera de lugar, cuando en realidad pues están en su lugar, están en su derecho de preguntar. Es una vivencia que también ocurre en la escuela con enorme frecuencia. Quisiéramos que eso disminuyera, ¿no? Sentirse inadecuado en la escuela, tanto con los maestros como con los compañeros, ¿no? Porque, bueno, uno de los temas de Quibombo es el bullying, que es uno de nuestros problemas principales en México. Pero bueno, aborda muchos más temas y sobre todo esto, cómo abrimos el diálogo para que cada quien pueda encontrar su respuesta, su manera de conversarlo en casa, de desatorar los silencios, que esos siempre son como angustiosos, ¿no? Qué bonita y la imagen. información, tú comentabas en otra entrevista que un poco la idea era qué hacer con toda esa información, con todo el acceso que tenemos ahora mismo. Si a nosotros los adultos nos cuesta, ¿qué pasa con los niños que tienen a su alrededor tantas maneras de informarse? ¿Cómo hacer esta selección de lo que es bueno, de lo que es malo? ¿Cómo fue para ti tener este tema central y alrededor que pulularan, que orbitaran el bullying, la ausencia del padre, la enfermedad de la madre, la dislexia de la protagonista? Claro. Es decir, digamos que el tema central es estar informado para poder entender también al otro. Sí, ese sería el tema central, me encanta el planteamiento. Es cierto que nuestros niños están inundados por información, ¿no? Todos tenemos pantallas en las casas y no las puedes filtrar con facilidad. Entonces, ¿cómo habilitamos, cómo damos herramienta para que los padres puedan conversar y ser ese filtro? Explicar el mundo, a lo mejor decir, bueno, esto es algo que no nos ha ocurrido, pero de lo cual hay que hablar, ¿no? Entonces, bueno, fue poner un montón de temas en una cazuela y estuve como las brujitas ahí dándole la vuelta hasta que pudieran mezclarse en esta novela infantil y juvenil, yo diría que para padres también, ¿no? Hacer un puente entre los padres y los hijos, pero también la casa y la escuela, que a veces ese puente está medio roto. A veces hay un divorcio entre casa y escuela y el que lo paga es el, Así es. el Un niño. puente levadizo. Exacto. O dinamitado, tal cual. No. Sí. Entonces Muy el bien. propósito es eso, tender puentes, aliviar, ventilar, ¿no? Dar aire frente a un cotidiano que está siendo invadido pues de muchas cosas perturbadoras, no todas son nuevas, pero los niños tienen cada vez más capacidad de preguntar y quizás los adultos no tienen la capacidad de responder. Esa no ha mejorado en nada. Los Esa niños no preguntan mucho. cada vez más, pero los adultos no respondemos mejor. Y tú tienes muchos libros, tienes Sí. muchas novelas y además eres artista plástica, lo cual quiere decir que en algunos casos tú has ilustrado tus propios En libros. algunos casos, sí. Cuéntanos un poco sobre esta doble sombrero. Por un lado, concebir, tú eres psicoterapeuta, en fin, tienes como varios roles por ahí al escribir un libro. Autora, pero también terapeuta, pero también ilustradora. No es el caso de este, pero En sí este de caso, muchos no. tuyos. Cuéntanos cómo funcionan estas varias personalidades, estas varias Moniques que se ponen de acuerdo. Gracias. Pues luego no se ponen tan de acuerdo, ya sabes, se andan contradiciendo a sí mismas. En Quibombo irrumpe en Ciudad Capital, la ilustradora es una joya, es Renata Galindo. En otros casos he sido yo y yo ilustro como con arte objeto, con collage. Tuve la fortuna en Fil Guadalajara, que uno de mis libros que habla de inclusión, por cierto, ilustrado con pinzas de ropa y ahora sí que lo hice en la mesa de mi casa. Se fue a una mesa de paz y resulta que Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Cuéntanos Paz, eso. le dio mi libro que se llama En un mismo barco a Timoshenko. Entonces, bueno, pues una noticia, Para poner en el currículum. no, Monique, muy embriagadora, diría yo, muy feliz.
y una experiencia un poco que hay que compartir con los chicos, de que una cosa que tú haces en tu casa ahí, no, yo pegando cositas en la madrugada, resulta que puede llegar a un lugar que no te lo esperas, ¿no? Y creo que esa es una experiencia que vale la pena compartir con los chicos. Tus ideas, tus pensamientos, todo regístralo, porque puede tener un peso, un eco con alguien después, ¿no? Oye, hablaba Julia de tu profesión como dentro de la psicología, del psicoanálisis, y este libro tiene mucho de eso, porque es un grupo grande dentro de RUC, esta organización que ha puesto en marcha eso, donde lo que se trata también es un poco eso, de la convivencia en paz, de la prevención de la violencia, donde tú has trabajado muchísimo los últimos años, sobre todo con niñas. ¿Qué papel crees que puede formar un libro, la lectura, dentro de toda esta problemática que tenemos que resolver desde abajo? Y que es una tarea inmensa, ¿no? Entonces empecemos paso a pasito. Hay que recordar que en los cambios los niños son un agente fuertísimo. Cuando un niño adopta un mensaje y lo implanta en su casa, los comportamientos giran. Esto ya lo hemos visto, lo saben programas en la ONU, en UNICEF. Entonces, el niño agente de cambio para nosotros es nuestro objetivo. Para RUC, Respect Under Construction, esta empresa que genera contenidos dentro de una cultura de paz, se vuelve nuestro mensaje principal. Nos urge construir una cultura de paz que vaya impregnando todas las capas, que hagamos un trabajo desde la base, ¿no? Desde el niño, desde casa. Comentaba Gina Jaramillo hace un par de días en ese mismo sillón que hablaba de un triángulo y me gustó mucho la imagen. Decía, está el libro, está el niño y está quien acompaña al niño en la lectura, quien comenta. Hablaba quizá de niños un poco más pequeños que de 6 a 12, pero de todas formas puedes estar ahí. Oye, ¿qué dice tu libro? A ver, enséñame. ¿Qué crees que debía hacer el personaje para generar suspenso? No sé. ¿Cómo sientes tú que está hoy en día la realidad de los padres acompañando en la lectura de los hijos? ¿Es algo que sí ocurre o es un deseo quimérico que ojalá un día suceda, pero no mucho está Necesitamos pasando? que ocurra más. Necesitamos muchos más padres leyendo a la hora de dormir. Creo que ese es un momento mágico donde se resuelven muchísimas tensiones que los niños acumulan durante el día. Es un tiempo donde el papá o la mamá no está dando instrucciones, por una vez, ¿no? Está leyendo un cuento y se abre la puerta para que los niños puedan contar un montón de cosas. Entonces, como terapeuta, yo sé que ese es un instante mágico para aliviar un montón de cosas que se quedan ahí atoradas durante el día. Creo que el papel del mediador, ¿no?, de este adulto entre el niño y el libro es fundamental, es un acompañamiento que hace la diferencia. Entonces, bienvenidos más papás, más mediadores, ¿no?, más diálogo entre qué leíste y qué es lo que a ti te importa de ese libro. Porque a lo mejor a mi papá me parece que da un mensaje que a mí me conviene, pero el niño está captando totalmente otra cosa, ¿no? Porque eso es lo que le habla a él en ese momento. Entonces el mediador es central, sí, fundamental. Cada vez hay más trabajo en cuanto a mediación de lectura. Hay salas de lectura, ¿no? Hay bibliotecas que tienen animación, pero nos falta tiempo. Creo que esa es una clave. Pues desde luego lo que no nos va a faltar es Quibombo, que es un gran granito de arena en toda esa montaña. Quibombo lo edita Ediciones El Naranjo, es parte de este proyecto de RUC, que se convertirá además, entiendo, en una serie de televisión, en una obra de teatro, en un juego de mesa, porque de los libros también se pueden sacar como diferentes disciplinas, ¿no?, donde se puedan integrar. Se trata de abrir esa comunicación, porque hablamos de que es para niños, pero yo me lo leí y me parece que yo me llevé un montón de preguntas sobre las que reflexionar. Claro. Este es un primer paso, ¿no? Quibombo Libro. Estamos muy adelantados ya en los guiones de una serie. Esperemos, vamos a por ello. Y otras
versiones, otras facetas, donde pueda vivir este asunto de que las preguntas son centrales para generar cambio en tu realidad, ¿no? En tu cotidiano. Y también entre adultos, no solo entre Oye, niños. sí. Los adultos hacemos muy bien en cuestionarnos, incluso las certezas más inamovibles nos Así hace es. muy bien. Pues muchas gracias, Monique Gracias. Cepeda, por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes, feliz de Disfruta estar la aquí. feria. Claro, Disfruta me voy a mucho. dar una vuelta. Larga vida a Quibombo, que es este ser, además, que cambia de Larga color vida. Claro, según sí. el humor o el sentimiento que en ese momento Claro. ponga. Nosotros hoy estamos de todos los colores porque estamos celebrando Ya que las estás vi, aquí. Ya las vi. Quibombo está feliz. Quibombo debe estar brincando, porque además es Exacto. invisible a ciertas personas. Así es. Es un personaje bastante estrambótico que tiene una versatilidad ahí que nos conviene y bueno, si logran verlo van a ser muy afortunados. Qué Pues maravilla. muchas gracias, Monique, por Gracias. estar aquí. Gracias a Enhorabuena, ustedes. Quibombo. Y nosotros nos vamos, Laura, Vamos con una cápsula. Vamos con una cápsula de Camerina Robles que tiene que ver con, solemos pensar en discapacidad como discapacidad de motriz, por ejemplo, y entonces, bueno, sillas de ruedas, rampas, en fin. Pero poco se nos ocurre que también hay discapacidad visual, que también hay discapacidad auditiva. Y Camerina Robles nos habla de un proyecto bien interesante de libros en braille para, digamos, atender a esa porción de la población que es muy importante y que por supuesto merece tener buenos y bonitos libros. Así que vamos a ver la cápsula. En la medida en que los medios de comunicación empiecen a hablar del tema, me parece que podemos empezar a crear una cultura de la discapacidad. Ahora, respecto del acceso a la información, yo creo que es un tema relevante, porque regularmente hablamos de accesibilidad, pero lo hacemos desde la accesibilidad física. Entonces nos dedicamos a crear rampas, a poner señalización, a conseguir elevadores, lo cual es muy bueno para un grupo de personas con discapacidad, pero se nos olvida que hay otras necesidades de otros grupos, como las personas con discapacidad visual, las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad auditiva, que sus requerimientos de apoyo son distintos y que tienen que ver con el acceso a la información. De acuerdo con la Unión Latinoamericana de Ciegos y la Organización Mundial de Ciegos, de los libros que se producen en el mundo, entre el 1 y el 7% solamente se generan en versiones accesibles. Y yo te diría que quizá en México menos de ese 1%. Entonces, imagínate, si nosotros buscamos la inclusión a través de la formación académica, con qué elementos se están formando las personas con discapacidad al no tener libros en formatos accesibles. Estamos hablando del braille, de los macrotipos, de la lengua de señas mexicana, de los formatos de fácil lectura, los tableros de comunicación aumentativa, alternativa, los pictogramas. Todos estos elementos apoyan la inclusión de las personas con discapacidad y ellos son los que demandan el formato en el que necesitan la información. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a la información a personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso lo prevén. La idea es que podamos intercambiar entre los países esa producción que se está generando a nivel nacional. Producir una obra en un formato accesible es muy costoso. O sea, por ejemplo, un libro braille te puede costar entre 3 y 5 mil pesos, un solo libro. Entonces, imagínate la cantidad de inversión, claro, en recursos, pero también en tiempo y en el conocimiento que tiene que ver para poder hacer este tipo de adaptaciones. Entonces, si el Estado mexicano reconociera ya a esas entidades autorizadas, que en este momento lo estamos haciendo, y nos ofrecieran dar capacitación a otros espacios, seguramente mucha más gente podría hacerlo. Pero, o sea, sí se necesita la legislación, una cultura y que conozcamos lo que dice esa legislación. Esas cifras aún muy bajas y hay que mejorarlas. Entre 1 y 7% de los libros son accesibles a todo el público, a todo tipo de discapacidades. Entonces todavía también muchas cosas que hacer. Ese tratado de Marrakech, que esperamos que cada vez se difunda más para que podamos no solamente difundirlo, sino también conocerlo y hacerlo aplicar. Y pues muchas gracias, que según yo es como Camerina me dijo que se decía en lenguaje de señas. Estábamos hablando Julia y yo de lo fascinante que debe ser aprender el lenguaje de
señas, que además en cada idioma es diferente. No crean que es uno internacional, es diferente según los idiomas y yo no sé si según los países, creo que sí. En España, por ejemplo, es idioma oficial, el lenguaje de señas, cosa que está en la Constitución, no se sabe mucho, pero sin duda es bonito saber que hay mucha gente que no puede leer los libros tal cual se venden en las librerías. Y por eso estas iniciativas son tan necesarias. Y lo que decías, hay una lengua de señas mexicana que es distinta a la lengua de señas francesa y distinta a la lengua de señas en urdu, no sé, Exacto. por decir algo, ¿no? Que podríamos Algo cotidiano. aprender. Oye, pues casi se nos acaba el tiempo, Laura García, Ya. pero tenemos regalos. Tenemos Kibombo. Tenemos Kibombo, que te puedes llevar a tu casa, sobre todo para niños de 6 a 12 años, pero no solamente. Y 2 ejemplares del libro que comentamos en la primera cápsula, Propuestas de Educación Indígena, Aprendizaje en Comunidad, Inclusión e Interculturalidad. 2 ejemplares y uno de ese. ¿Y qué nos tienen que contestar? Nos tienen que contestar ni más ni menos que las primeras personas que nos digan estas palabras. Espera, léelas tú porque son como en display. Ok, son 4 palabras y tienes que decirnos cómo es la palabra correcta. Las voy a leer tal cual están. Imerpeable, pacaraídas, trasbaco y escotolmo. Esas 4 palabras, dinos cómo se escriben correctamente, qué palabras son escritas correctamente y te puedes llevar uno de estos 3 libros que regalamos. ¿Son palabras hoy. que aparecen en Kibombo? Aparecen en Kibombo porque uno de los personajes, Valentina, bueno, todo el tiempo está con este tema de, no les voy a spoilar la novela, pero el libro, pero bueno, sí, aparecen en el libro tal cual y por eso decidimos que estas palabras son para ganarte los libros. Escríbanos, recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos pueden mandar con el hashtag Días Feriados o Prende TV UNAM, ahí también nos pueden hacer cualquier tipo de comentario, sugerencia y por supuesto esperarlos aquí nuevamente mañana, martes a las 6:30 de la tarde en TV UNAM, porque hablaremos de cine. Hablaremos de cine, algo que tiene que ver con Luis Buñuel, harta sorpresa por aquí mañana. Y Fellini, que también Y Fellini, es uno de los centenario, homenajeados, porque 120. tiene a 100 años, 100 de Fellini y 120 de Buñuel. ni más ni menos. Sí. Grandes personas. Un placer, Julia. Gracias, Laura. Un placer estar contigo aquí. Así que nos vemos mañana.